Y bueno, continuando con el curso online de Revit Masas, en este capítulo aprenderemos ya a crear un tipo de masas específicas que son las extrusiones, ¿ok? Para ello, bueno, en el capítulo anterior habíamos visto un poco acerca del editor de masas y bueno, teníamos este archivo que yo guardé, le puse prueba 1. Vamos a crear ahora una nueva masa conceptual. Como ya hemos visto en el capítulo anterior, vamos a seleccionar la masa métrica y vamos a dar a abrir. Ok, bueno, primero que nada, ¿qué son las extrusiones? Las extrusiones son lo más parecido a, bueno, en el caso de los que han trabajado en SketchUp, al comando tirar y jalar. O bueno, tocar y jalar o tocar y tirar, algo así se llama, me parece. Este, en el cual, bueno, nosotros creamos una forma plana y después se extruye. ¿Ok? La ventaja en el caso de lo que viene siendo Revit es que nosotros, bueno, podemos modificarla con otras, por así decirlo, con otras características, lo cual hace que no sea, digamos, un cilindro, un recto, un cubo o algo parecido, sino que ya tienen otras curvaturas. Ok, bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a, como siempre, vamos a configurar nuestro proyecto. Vamos a ir a la ficha gestionar y vamos a configurar nuestras unidades de proyecto. Ok, a mí me gusta trabajar, aunque esté en el editor de masas, a mí me gusta trabajar en metros, así que yo voy a dejarlo en metros. Ok, vamos a dar a aceptar. Verificamos nuestros alzados, vamos a ver que tenemos un alzado sur, está a 1 y no tenemos otros niveles. Ok, vamos a suponer que queremos hacer una especie de un edificio. Ok, vamos a crear un nuevo nivel. Ok, esto únicamente es para referenciar. En el editor de masas nosotros no estamos creando cosas definitivas, es solamente, recuerde que como expliqué en el segundo video, solamente las masas van a ser una especie de plantilla para que nosotros ya podamos hacer el proyecto final. Entonces, para no estar al tanto, vamos a seleccionar aquí un nivel. Vamos a pensar que vamos a crear un edificio, ok, y lo voy a crear, por ejemplo, a 8 metros, que voy a hacer un edificio de 8 metros de alto. Ok, vemos que si ponemos aquí tenemos 8 metros, ok, y listo. Como pueden ver, en el 3D nos aparece ahora este símbolo que nos indica que aquí está el nivel 1 y aquí está el nivel 2. Ok, entonces ya para que nosotros nos podamos ir guiando. Ok, bueno, vamos a abrir primero aquí plano estructural de nivel 2, plano estructural nivel 2. Vamos a el estructural vamos a suprimir porque no lo necesitamos. Vamos a plano de planta de nivel 1, que vamos a crear aquí. Recuerden que nosotros ya habíamos creado anteriormente, habíamos visto la diferencia entre líneas de modelo y líneas de referencia. En este caso vamos a utilizar líneas de modelo y vamos a empezar con la forma básica. Vamos a crear aquí, vamos a crear un rectángulo de un cuadrado de 8 por 8. Ok, vamos a crear también por acá de este punto, vamos a crear otro rectángulo, por ejemplo de aquí quiero crear de 16. Entonces voy a seleccionar esta línea y como pueden ver ya no la puedo modificar. Ok, dando doble clic la podemos modificar. La quiero colocar 16. Ok, para que sea el doble de lo que tenía anteriormente. Lo selecciono y lo muevo un poquito para acá. Ok, llevamos dos. Vamos a crear ahora con modelo. Vamos a crear ahora una nueva forma, por ejemplo un hexágono. Si nosotros queremos por ejemplo otra figura, vamos a ir aquí y nos dice cuántos lados necesitamos. Por ejemplo, si necesitamos 3, nos damos 3, enter, y podemos colocar en este caso 3. Ok, voy a colocarlo por aquí. Voy a colocar una de 5 por aquí y voy a crear por último una de 8, que son de las más comunes. Ok, 8. Ok,
Por último vamos a crear por acá abajo un círculo. Aquí no importa el diámetro, va a ser 10 y una elipse. Ok, una elipse por acá. Este necesita un radio mayor y un radio menor. Listo. Y por último vamos a dibujar otro con lo que viene siendo nuestro spline. Vamos a colocar algunos puntos, ok, de manera que nos vaya creando alguna forma un poco, pues, abstracta. Es importante mencionar que, por ejemplo, si yo quiero llegar hasta este punto y toma esta curva y yo no quiero esa curva, hay que ir colocando puntos intermedios. Ok, por ejemplo, vamos a ir colocando puntos por aquí a manera que esto se vaya pues editando de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar. Que por ejemplo aquí nos va indicando cuál es la forma que va a seguir. Que por ejemplo yo no la quiero aquí, yo la quiero acá. Por ejemplo aquí no me gusta esta curva, que voy a tratar de hacerlo un poquito más para acá y listo. Ok, vamos a dar a aceptar y escape para finalizar. Aquí ya tengo esta otra forma que es un poco rara. Y por último vamos a seleccionar con líneas, vamos a crear una nueva figura. Ok, aquí no importa tanto la figura, es una figura irregular y con arco voy a finalizarla. Ok, entonces si yo voy a la vista 3D puedo ver que tengo todas estas figuras. Ok, vamos a suprimir, control Z. Tenemos todas estas figuras que nos van a servir para hacer extrusiones. Ok, ¿por qué hice todas estas figuras? Bueno, porque todas estas figuras lo que nos dicen, o lo que quiero mostrarles, es que no necesariamente tiene que ser las extrusiones una forma cuadrada o una forma rectangular o una forma simétrica, vaya, una forma regular, sino también pueden ser formas que tengan cualquier tipo de figura. No sé, desconozco la mente de cada quien y las ideas que vayan a llegar a tener. Entonces es por eso que lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar primero el rectángulo y como habíamos visto en el capítulo anterior, vamos a ir a crear una forma y crear una forma sólida. Ok, como pueden ver aquí se creó y quedó perfectamente creada. Ok, podemos ir con todas y vamos a crear una forma sólida. Podemos crear una forma sólida o vamos a ver si seleccionamos varias. Ok, vamos a ver que crear forma sólida. Ok, aquí me dice que hay un elemento que no se puede crear y es este. Vamos a suprimir este punto. Vamos a seleccionar esto, crear forma sólida. Ok, al parecer no nos deja crear todas al mismo tiempo. Vamos a crear una forma sólida. Usar control Z, crear forma sólida. Lo que pasa es que la forma sólida múltiple, la vamos a ver más adelante, es para otras cuestiones de edición. Que vamos a seleccionar, crear forma sólida. Esta vamos a crear forma sólida, crear forma sólida y vamos a ver si esta nos deja crear la forma sólida. Ok, si aquí no nos deja porque tenemos, si se dan cuenta, aquí teníamos un punto duplicado. Entonces lo único que vamos a hacer es unir de aquí a acá, de este punto a este punto, y vamos a crear la forma sólida. Ok, listo. Ok, bueno, como pueden ver, muchas o casi todas nos quedaron con formas irregulares. Ok, aquí está, se duplicó, se creó forma sólida. Ajá, algunas nos quedaron en la elevación que queríamos y algunas otras no. Que si checamos aquí, vemos que por ejemplo estas sí quedaron en el nivel 2, estas no, esta se pasó. Ok, entonces a veces el editor suele ser un poquito caprichoso y no quedan exactamente como la necesitábamos. Vamos a apoyarnos de los alzados. Ok, en este caso, esta forma, vamos a tocar esta cara superior y la vamos a arrastrar hasta que quede en el nivel.
ok, y podemos ver que ya quedó ahí perfectamente centrada. Ok, bueno, ahora sí, como yo había mencionado en el capítulo anterior, todas estas son instrucciones. ¿Por qué se llaman instrucciones? Bueno, porque están creadas a partir de una sola forma, de una sola figura, y en este caso nosotros la jalamos, la estiramos, vaya, por es una instrucción. Es decir, cada una de estas figuras va a tener un punto que podemos editar. Ok, vamos a suponer, vamos a empezar con este. Podemos editar sus caras, podemos editar sus vértices y sus aristas. Si recuerdan las clases de geometría en la primaria o la secundaria, pues aquí vamos a aplicarlas. Estas son sus caras, es decir, si yo la selecciono aquí, yo puedo modificarla. Puedo hacerla más largo, pero vamos a ver qué pasa si la modifico en el eje azul. Vamos a alzarla y vamos a ver que esta figura ahora se está deformando de esta manera. Vamos a bajarla un poquito y listo. Si yo la jalo en el sentido verde, vamos a ver que ahora está hacia arriba y ya tiene cierta inclinación. Ok, entonces así podemos editar sus caras. Estos principios funcionan, vaya, pues para cualquier tipo de proyecto. Ok, vemos, o cualquier tipo de figura, perdón. Vemos que en este caso todas las caras nosotros podemos ir modificándolas de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, esta la quiero hacer más larga, ok, o de la misma manera la puedo mover. Ok, entonces como pueden ver, prácticamente ya tengo una figura que está inclinada en todos los sentidos. Eso en cuanto a la modificación de nuestras caras. En cuanto a la modificación de nuestros vértices, tenemos el mismo principio. Podemos levantar este vértice, ok, y podemos ver que en este caso lo único que se está levantando son esta punta, dándole una especie de curvatura un poco mayor, ok, con el eje azul. Ok, vamos a seguir estirando y podemos ver que esto ya empieza a tomar una inclinación mayor. Ahora, ¿qué pasa con esta cara? Vamos a subirla, ok, vamos a ver que en este caso vean cómo se ha deformado nuestra figura. Empezamos en un cubo y vean ahora la clase de curva que o figura que nosotros tenemos. Ok, entonces es así como nosotros vamos a estar modificando nuestros proyectos. Vamos a continuar ahora con los vértices. Por ejemplo, este vértice yo lo quiero mover en este sentido. Ok, y podemos ver cómo se modifica. Es muy importante que cuando nosotros estemos trabajando este tipo de cosas, nosotros tengamos cierta idea de lo que queremos lograr. El editor de masas es a veces muy práctico, pero sí hay que tenerle cuidado en lo que hacemos. Por ejemplo, aquí me dice que no es posible crear. Vamos a dar cancelar. ¿Por qué? Bueno, porque yo esto lo quería modificar hacia abajo. Entonces hacia abajo ya no tengo nada. ¿Por qué? Porque aquí está ya súper tan delgadito que ya no se puede modificar. Entonces vamos a, por ejemplo, si yo lo quisiera subir, en este caso pues sí me permite subirlo. Ya otra vez tiene ese volumen que antes no tenía. Voy a dar control Z porque me gustó un poquito cómo quedó aquí. Por ejemplo, vamos a seleccionar ahora este vértice. Yo lo quiero modificar. Podemos ver que ahora se ha modificado de esta manera. El otro vértice lo quiero modificar hacia adelante. Tampoco se puede. Entonces hay que ser un poquito lógicos con lo que nosotros estamos realizando. Ok, vamos a ver. Aquí ya nos estamos pasando. Y listo. Bueno, lo voy a dejar así. Ok, entonces vean cómo a partir de un cubo lo que nosotros pudimos lograr. Ok, ahora lo último que podemos modificar de cualquier figura geométrica va a ser básicamente nuestros aristas. Ok, esos pequeños puntos donde se unen nuestras caras. Por ejemplo, este punto yo lo puedo subir. Y como pueden ver ahora tiene una inclinación muchísimo mayor. Esta arista, por otro lado, por ejemplo, yo la puedo bajar. Y si no me gusta, vamos a tratar de modificarla. Con la barra espaciadora nosotros podemos cambiar la dirección en la que la modificamos. Por ejemplo, si nosotros nos colocamos en el plano vertical, nosotros vamos a ver que si seleccionamos este punto, nos trae una línea que corresponde a esta arista y otra línea que corresponde a la de este lado. Si nosotros
presionamos la barra espaciadora significa que nosotros, por ejemplo, aquí nos dice que se mueve con esta inclinación, es decir, que si yo lo muevo, se supone que respeta esta línea de dirección, o en este caso, esta línea de dirección. Ok, voy a dar control Z, control Z. Si yo en este punto cambio la barra espaciadora, me aparece el eje X y el eje Y. En este caso el verde y el rojo significa que este punto solo lo puedo mover en esta dirección, ok, o en esta dirección. Entonces hay que tener mucho cuidado para saber en qué eje lo estamos moviendo, que no es lo mismo un eje en diagonal que un eje completamente vertical u horizontal. Ok, en este caso, por ejemplo, yo este punto solamente lo quiero subir. Y vean ahora cómo se me ha modificado esta geometría. En este caso, vamos a ver, a lo mejor me conviene hacerlo un poquito por acá. Y vean la modificación de esta geometría. Ok, empezamos con un cubo y vean ahora lo que estamos logrando. Vamos a suponer que ahora voy a cambiar la inclinación. Ok, porque quiero hacer esta especie de figura. Ok, vemos cómo se modifica. En este caso este punto, vean cómo se mueve aquí, que a lo mejor me conviene centrarlo un poquito. Ok, y en el eje rojo hay que tener cuidado, como siempre les digo, lo quiero mover un poquito. Ok, y listo. Vamos a ver, aquí ya no me deja porque les digo que de repente las formas llegan a su límite y ya no se pueden estirar más. Esto es más que nada porque ya está todo esto delgadito. Ok, y bueno, aquí dejo esta forma. Ok, como pueden ver, pues se modificó. Y bueno, esta forma, pues básicamente crearla con otras cuestiones sería básicamente imposible. Ok, y vamos a suponer que este ya es una parte de nuestro diseño. Ahora vamos al rectángulo. En el rectángulo podemos hacer exactamente lo mismo. Ok, lo vamos a estirar y podemos modificarlo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Ok, por ejemplo lo quiero hacer un poquito de lado. Ok, por ejemplo vamos a modificar esta cuestión. Quiero bajar un poquito. Ok, podemos ver que se modifica correctamente. Y ahora, por ejemplo, quiero subir un poquito más. Ok, este punto, seleccionado de punto, lo quiero subir. Ok, podemos ver que ahora ya tiene este quiebre. Ok, ahora este punto, por ejemplo, lo quiero bajar y lo quiero mover hacia la derecha. Ok, quiero hacer esta forma de este edificio. ¿Por qué? No sé, así se me ocurrió. Ok, o a lo mejor no es un edificio. No sé. Ahora sí que, como yo decía, depende pues de las locuras de cada quien. Que en este caso está muy delgadito. Aquí vamos a ver que modificamos ese rectángulo y tenemos ahora esta pequeña forma. Ok, entonces básicamente así vamos a ir modificando todo lo que nosotros queramos. Lo que quiero hacer es llegar a esta figura, porque entre más vértices y entre más puntos nosotros podamos tener, nuestro grado de edición va a ser pues mayor. Ok, es decir que nosotros vamos a poder pues moverlos en diferentes posiciones. Por ejemplo, vean que aquí este punto ya se modificó. Vamos a este punto, vamos a ver qué tanto nos permite estirarlo. Ok, vamos a ver aquí esta figura que se está modificando. Si nosotros hay puntos que nos sobran, por ejemplo, dices, chin, es que este punto no me gusta. Bueno, vamos a primero intentar bajarlo. Pero si de plano no nos gusta, podemos suprimir el punto y ya va a quedar una figura sin tantos puntos. Es decir, por ejemplo, si en este caso lo quisiéramos estirar hacia acá, ok, y por ejemplo dijeran, chin, es que esta esquina no me gusta cómo queda, pueden seleccionar el punto y lo pueden suprimir. Ok, entonces vean cómo se obtuvo ahora esta figura, que está un poco girada.
ok, a partir de un hexágono, ok. Entonces, cosas que no les sirvan, cosas que pueden borrar. Hay que tener cuidado porque si borran, por ejemplo, una arista, pues están borrando muchas cosas. Por ejemplo, aquí, pues Revit interpreta todas las geometrías y dice, ah, ok, tú hiciste una pirámide, ok, porque borraron una arista. Por ejemplo, si la suprimo, vaya, pues como ya no tengo nada arriba, pues me queda la figura inicial. Entonces, hay que tener cuidado con lo que nosotros modificamos. Bueno, así podemos modificar todas estas. Este es similar al video anterior del tubo. Por ejemplo, en este caso a mí me gusta mucho editar lo que viene siendo las puntas. Vean que la doblas y queda automáticamente una especie como de hoja, ok, y pues queda pues un edificio un tanto interesante. Ok, lo mismo pasaría si en la planta baja este punto lo subiéramos un poquito. Ok, podemos ver que por aquí tenemos esto. Y no sé, vaya, pues vamos a dar WT. Vamos a pensar que a lo mejor este hexágono lo dice, no lo podemos mover porque tenemos seleccionada toda la forma, seleccionamos aquí en este caso una cara. En este caso vamos a seleccionar todo el elemento. Hay que tratar de seleccionarlo en un 3D, ok, vamos a tratar de moverlo, ok, vamos a moverlo para acá. Ok, como pueden ver, pues en este caso vamos a suponer que ya lo tenemos creado. Vamos a editar su perfil, ok, editar perfil, y lo que quiero hacer es, bueno, hacer esto un poquito más grande. Como pueden ver, desde aquí podemos modificarlo, pero no es lo que yo quería. No es lo que yo quería modificar. Voy a cancelar, voy a decir que sí, pero bueno, vamos a dejarlo temporalmente así. Que vamos a seleccionar esto y lo vamos a subir. Ok, vamos a suponer que queremos este proyecto que se crucen de esta manera. Ok, cuando nosotros intersectamos dos o más figuras, lo que vamos a seleccionar, lo que vamos a hacer es venir a geometría y le vamos a dar unir. Hay dos formas, unir y cortar. Vamos a ver cómo funciona cada uno. Vamos a unir la geometría de este con este. Entonces, lo que quiero que vean es que, por ejemplo, voy a dar control Z. En este punto, supuestamente aquí están unidas las dos geometrías, pero si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo un vértice, aquí tengo otro vértice, pero en medio de aquí no tengo esa geometría. O sea, no puedo modificar este punto. Si yo doy unir esta con esta, ahora sí, aquí ya me aparece un nuevo vértice que yo podría venir a modificar. Entonces, si se dan cuenta, mi figura ahora es únicamente esa cara. Ok, ahora esta es únicamente esta cara. Vamos a hacerlo de nuevo. Miren, por ejemplo, esta es una geometría que, si se dan cuenta, abarca lo azul hasta este punto. Esta es toda completa y se alcanza a ver en este punto la línea azul, pero al unirlas, ahora esta cara ya únicamente me reconoce en donde llega mi otro proyecto. Ok, ¿para qué es práctico este? Bueno, cuando nosotros veamos lo que son muros, cómo colocar un muro, si nosotros no unimos la geometría, nosotros vamos a intersectar un muro grandote dentro del proyecto, y a lo mejor únicamente queremos que el muro abarque esta parte azul. Lo mismo va a pasar con esto. A lo mejor queremos un muro de cristal, pero si nosotros no unimos la geometría, ese muro de cristal se va a crear en toda esta cara. Entonces, al unirlos, nosotros lo que vamos a hacer al programa es decir, ok, quiero un muro de cristal, pero únicamente en esta parte que ya está sobrando de mi proyecto. Ok, entonces veremos que aquí ya tenemos esto creado. Ok, otra forma podría ser cortar. Vamos a seleccionar cortar esta con esta y básicamente es lo mismo. Ok, la única diferencia está en que si nosotros le damos ocultar, no podemos ocultarlo. Si lo suprimimos, vemos que mi rectángulo está, bueno, mi hexágono está completo. O sea, control Z. Si le damos unir esta con esta
y este lo suprimimos, vemos que se borra. Ok, no es que se borre, sino que por ejemplo, si nosotros seleccionamos esto, nuestro hexágono, por ejemplo, podemos apreciar aquí adentro que mi hexágono como que se corta, es decir, en medio tiene un hueco. Ok, como que por ejemplo esta cara, si yo la empiezo a extruir, se va a extruir por ejemplo en este punto, es decir, como las geometrías están unidas, donde hay parte del otro elemento se va a recortar. Por ejemplo, aquí vemos aquí en este punto que se recorta, que si yo la sigo bajando, control Z, si yo esta cara la sigo bajando, se sigue recortando. Pero si me salgo del elemento, entonces ya no se recorta y únicamente queda hasta este punto. Ok, y en medio sí se recorta. Lo que sucede es que Revit así lo interpreta cuando unimos geometrías. Cuando las recortamos, control Z, vamos a separar geometrías, esta y esta. Vamos a dar control Z aquí. Vamos, si nosotros las cortamos, pasa exactamente lo mismo, pero ya no se me respeta. Ok, ahora sí el elemento sigue estando completo y lo podemos apreciar aquí adentro. Ok, vemos que ahora sí el hexágono está completo. Ok, ya pues se aprecia, no se corta como en el otro. Entonces básicamente esa sería la diferencia entre unir y recortar. Ahora pues es básicamente lo mismo, todas las instrucciones se van a estar modificando de la misma manera. Lo único que, como les comentaba, cuando tenemos una figura como esta, pues nuestras posibilidades de edición pues son múltiples. Vean aquí cómo se ha modificado esto con solo mover un punto. Entonces pues cuando tenemos una forma con más vértices, pues podemos modificarla de muchas maneras. Ok, entonces bueno, como pueden ver, las instrucciones, por el simple hecho de tener dos formas básicas, nos permite ediciones pues muy padres para proyectos que bueno quieran ustedes proyectar. Ok, entonces por ejemplo lo hicimos a partir de un cubo, un cuadrado, de un rectángulo, de un hexágono, y bueno, combinamos un octágono con un cilindro, y como pueden ver, pues ya tenemos aquí pues una forma un poco mejor. Ok, hasta aquí voy a dejar este video de instrucciones. Espero que ustedes también lo estén practicando, no es nada difícil. Pero bueno, continuamos con el curso online de Revit Diseño Conceptual en el caso de masas conceptuales. Ok, yo soy Dani y nos vemos en el siguiente video.